Sin duda es una bendición podernos acercar al Señor, porque es en Él que encontramos todo lo que necesitamos para la vida, para existir. Si tuviéramos esa conciencia, creo que no dudaríamos en acercarnos al Señor jamás. En esta ocasión quiero invitarles a que consideremos un pasaje bíblico, un texto que tal vez para algunos es conocido, espero que sí. Es un tesoro para la fe cristiana. Y es este texto hermoso que está en Santiago capítulo 1, versículo 5. Algo que espero que tengamos siempre en cuenta con estos procesos de oración, estos tiempos de oración, es que buscamos en la palabra de Dios una inspiración, una orientación para hacerlo. Que sea un tiempo de oración donde Dios mismo establezca una guía, un norte para orar. Este pasaje me parece muy especial. Considero que es un texto grandioso. Dice así, espero que lo podamos tener todos allá a la mano. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Voy a aventurarme a las versiones. Ojalá que alguien se anime a tomar esa costumbre. Aquí estoy haciendo mi labor. Vamos a mover esto un poquito. Bueno, este ya la leímos, el Reina Valera 1960. Esta que tenemos aquí es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Wow, me gusta. Siguiente. Dios habla hoy. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Muy bien, esta fue Dios habla hoy. Vámonos con la palabra Hispanoamérica. Dice: si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se la dará. Wow, sin echarlo en cara. Muy bien. Y finalmente la nueva versión internacional que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Bueno, tenemos entonces frente a nosotros un maravilloso pasaje bíblico. Permítame un momento, yo tenía apartado solo versículo 5. Voy a ponerlo así por ahora. Listo. Bueno, cuando uno indaga un poquito sobre este libro de la Biblia, uno se da cuenta que Santiago es muy práctico. Es un contenido, a mí me encanta, me gusta muchísimo este libro de la Biblia y tiene un énfasis muy práctico.
¿sí? Cuando uno lo lee, siempre va a encontrar un desafío, algo que hacer. Yo creo que de todo el Nuevo Testamento, este es ese texto que de manera explícita, al leerlo, paso a paso, no importa lo que estés leyendo de él, muy probablemente al final te va a quedar un desafío práctico. Es Dios hablándonos, hablando a nuestro corazón, pero dejándonos como una tarea, como un desafío. Hay algo que tenemos que hacer. Y es razonable porque, por decirlo de alguna forma, Santiago tiene como premisa una verdad. La fe sin obras es muerta. Si nosotros nos acercamos a la Biblia sin fe, pues no lo podemos agradar al Señor. Y de paso, si nosotros nos acercamos a la Biblia y Dios nos habla algo y no hacemos algo en consecuencia, es una fe muerta. Así que no podríamos agradar al Señor con una actitud así. Bueno, tenemos entonces este pasaje maravilloso. La razón por la cual este texto llegó a nosotros es definitivamente la gracia y la soberanía del Señor. Hay una particularidad con relación a este pasaje. Y creo que cuando uno indaga en el contexto, le encuentra mayor valor a su contenido. Digamos que este ejercicio que estamos haciendo hoy nos deja muy claro la importancia de conocer el contexto de los versículos que leemos. Sí. Si tú tomas aislado el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, te edifica, pero te edifica con un énfasis especial, te impacta de una manera muy especial cuando entiendes qué es lo que está sucediendo en la vida de las personas que recibieron este mensaje. Cuando eres consciente también de la intención que tiene el autor. Santiago, a la vista de la mayoría de los estudiosos de la Biblia, es considerado un hermano de Jesús, hermano de Jesús. Y resulta que este pasaje, la epístola de Santiago, fue dirigida a una comunidad en particular, una comunidad de cristianos que estaba viviendo un fenómeno que se conoce como la dispersión. Cuando los cristianos empezaron a avanzar en su, digámoslo, en su expansión, cuando ellos empezaron a ser testigos de lo que Jesús había dicho, de lo que había pasado en Jesús, eh, el entorno se tornó muy hostil, ¿sí? Había muchas presiones. Esta era una comunidad que declaraba que había en Cristo, que Jesús era el Kyrios, el más alto gobernador, el más importante, el más poderoso. Y en esa época, decir eso era como negar el gobierno de turno, casi que hablar de un golpe de Estado, ¿sí? Era como si, a ver, voy a tratar de ponerlo en estos términos. Imagínese que usted está viviendo en Venezuela y usted dice, Guaidó es el presidente. Y resulta que hay un personaje allí que ha tomado el poder y ese alguien no te va a dejar así impune. ¿Cómo así? Yo soy el presidente, diría Nicolás Maduro. Pero desde tu óptica, tú piensas que es Guaidó. Yo aquí no estoy hablando de política internacional, pero estoy dando este ejemplo para que tengamos una idea de cómo sería el ambiente. Jesucristo es el Señor.
y hay un gobierno de turno que no está dispuesto a aceptar que alguien le dé ese honor, ese estándar a alguien diferente. Por ese motivo muchos fueron a prisión, por ese motivo muchos fueron eh, ejecutados, asesinados, quemados. Entonces ese fenómeno provocó que muchos cristianos se desplazaran. ¿Sí? El fenómeno del desplazamiento forzoso, ¿sí? Cuando en Colombia por lo menos hablamos de los desplazados, para nosotros podría tener una idea, si alguien sabe lo que significa o ha vivido ese fenómeno del desplazamiento, puede hacerse una idea, como que usted está en una región, pongamos por ejemplo el Huila o el Cauca, y por fuerzas, por dominios, por armas, por presiones, se ven obligados a salir. Entonces, esto generó que muchos cristianos migraran a otros lugares. Entonces, el apóstol Santiago escribe esto, porque cuando una persona migra, cuando una persona sale por la fuerza de su país, de su entorno, esta es una condición que no es natural, ¿sí? Es salir huyendo prácticamente, salvando tu vida y las presiones que eso supone. A esa gente, Dios le manda un mensaje a través de Santiago y ese mensaje incluye esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero es asombroso cuando uno considera el contexto. Voy a abrirlo un poquito más y vamos a mirar qué hay detrás de ese versículo 5. En cierto sentido, vamos a ampliar el contexto de este pasaje bíblico. Yo aquí lo voy a ampliar hasta donde más sea posible para que todos los que están usando dispositivos móviles, sobre todo, alcancen a leer. Capítulo 1 de Santiago, vamos a ver del versículo 1 al 4 y aterrizamos al 5. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es mucha salutación. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí el biblista incluye esta línea. En algunos casos ayuda a tener una idea de cómo dividir el texto. En otras ocasiones no es tan útil, pero ahí está, la sabiduría que viene de Dios. Pero ese título no hace parte del texto sagrado, así que deberíamos continuar la lectura sin pasar por ahí. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él está hablándole a los que están dispersos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren el contexto anterior, lo que se está diciendo antes de llegar al versículo en cuestión. Él le está hablando a una comunidad que está pasando por dificultades, que está enfrentando las presiones de estar migrando, exiliados, dispersos. Y él sabe que están pasándola mal. Él sabe que es difícil ser cristiano en esa época. Este mensaje es un poco difícil de asimilar porque las condiciones nuestras son diferentes. Difícilmente uno de nosotros podría decir, no, a mí me toca tan duro, yo digo que soy cristiano y la gente me menosprecia, me mira mal.
No, pues que yo sepa, no sé si hay alguno que viva algo por el estilo, coméntelo en el chat. Pueda que sí, ¿no? Sobre todo digamos, en lo discursivo, en lo que hablamos, ¿sí? Por las situaciones en las que vivimos, porque estamos en una realidad donde hablar de lo políticamente correcto te da popularidad y cuando tú hablas o tu discurso es políticamente incorrecto, esto te genera impopularidad, pero más que eso, incluso te puede generar algún tipo de persecución, ¿sí? Vivimos en una realidad donde ya hay medios digitales en los que tú publicas algo sobre cierto tema en ciertos términos y las plataformas te censuran, ¿sí? Si identifican que tú tienes una mentalidad, una ideología, una filosofía, unos conceptos, y esos conceptos no están alineados a digámoslo así, a la tendencia, ¿sí? A lo que se está dando, a lo popular, puede llegar en algún sentido a convertirse en una razón para que te persigan, te presionen. Entonces, no es extraño que, por ejemplo, miren que hay lugares del mundo donde hay gente que migra a otros lugares solo para poder continuar difundiendo sus contenidos, porque hay agencias en algunos países en los que la libertad de expresión, por ejemplo, no es la misma. Publicar ahorita en Latinoamérica tiene relativas libertades, pero hay unas libertades que no se tienen. Lo que pasa es que solamente lo sabrá aquel o aquella persona que se exprese respecto a ciertas cosas. Entonces, Santiago le está hablando a una comunidad que está viviendo esas presiones y les está diciendo, miren, gócense, hay pruebas a su alrededor. Cuando eso les sucede, no se amarguen, al contrario, gócense, porque en medio de esas pruebas, Dios está obrando, porque en medio de esas pruebas su fe se fortalece y esa fe fortalecida acrecienta su paciencia. Es como un abono para su paciencia. Y si usted quiere ver su paciencia robusta, siga creyéndole en el Señor. Manténgase firme. Podrán llegar a ser perfectos y cabales y nada les faltará. Eso no tiene que ver con el nombre de ninguna figura política colombiana, ¿no? Perfectos y cabales. Ahora, después de esto, Santiago expresa lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire qué interesante, porque recién dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la idea es que en medio de todo eso podamos experimentar por la fe la plenitud en el Señor. Una plenitud en la que sentimos que con Él nada nos falta. Pero añade algo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a dejar hasta allí. Este es el punto. Cuando pensaba en este pasaje, recordé a Salomón y yo decía, bueno, ¿en qué momento nosotros necesitamos sabiduría? Y bueno, en el contexto habla de las pruebas, o sea, que estás pasando por pruebas, pídele al Señor sabiduría.
Es curioso porque digamos que uno pensaría, bueno, si estoy enfermo, pidamos sanidad. Si estoy endeudado, pidamos provisión para salir de las deudas. Si estoy triste o acongojado, pidamos al Señor que nos devuelva el gozo, qué sé yo. Y aquí, en medio de las pruebas, Santiago dice, si usted siente que le hace falta algo, y es un énfasis especial en la sabiduría, pídala a Dios. Pensaba en Salomón y resulta que la prueba no solamente tiene que ver con cosas negativas. Yo decía, bueno, Salomón, muchísimo tiempo antes de que este pasaje bíblico estuviera disponible, hace frente a un gran desafío, reinar sobre el pueblo del Señor. Tiene ese privilegio. ¿Cómo será gobernar una nación? ¿Cómo será ser responsable del destino de un pueblo, de un país, de varios millones de personas? Más de 50 millones, según entiendo, en Colombia. Recientemente en Brasil hubo elecciones. El país es inmenso, es como 4 veces Colombia. Eso también es una prueba. Por eso me gusta también que el texto, y si lo recuerdan, dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que las pruebas no solamente son cosas negativas. Recordaba ahorita también, por ejemplo, cuando Pablo dice en Filipenses, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, somos probados cuando nos falta y somos probados cuando hay abundancia. En realidad necesitamos algo que es lo que Santiago está proponiendo aquí. Porque la sabiduría es algo intangible, pero es evidente. Tú no la puedes pesar, tú no la puedes contener, no puedes mostrársela a nadie. Pero si la tienes, se nota. Y si te hace falta, también. Cuando una persona les falta de sabiduría, eso es evidente. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Una cosa es saber mucho y otra cosa es saber cómo vivir. Pues no nos vamos a meter a ampliar mucho el tema de la sabiduría, pero basta con decir que si tú te das cuenta que tienes muchas cosas, independientemente de si tu prueba es por abundancia o por escasez, mm, pídele al Señor sabiduría. Pidamos sabiduría al Señor. Él nos va a dar a nosotros. Él te va a dar a ti. Y no lo va a hacer con escasez, no te va a echar en cara. Me gustaron las versiones que leímos. Él nos va a dar sabiduría. Salomón la pidió y la recibió. Y me parece chévere que podamos hacer ese paralelo, porque cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, nos exponemos a recibir algo más. No se trata de una fórmula, de una técnica como las palabras mágicas, como si dijéramos las palabras correctas para recibir ese no sé qué que queremos recibir de Dios, no. Ok, no, entonces esto sería una técnica manipuladora o como un mantra o alguna cosa así, como si estuviera en nosotros la posibilidad de tener algo de Dios o no. Pero yo sí creo que cuando nosotros nos acercamos al Señor a pedir sabiduría, el Señor la da. Y le puedes pedir con la conciencia, con la tranquilidad de que Él no te va a dar un poquito, te va a dar en abundancia. Claramente
Si le pides sabiduría al Señor es porque estás pensando hacer algo en consecuencia. Señor, estoy pasando por esta prueba. En esta conexión, al menos a la vista de mis ojos, digamos, bueno, son 12 conexiones, yo tengo dos, digamos que son 11 conexiones, y cada uno de ustedes, y me incluyo, hacemos frente a diversas pruebas. Yo no tengo su prueba, usted no tiene la mía, pero todos podemos, porque aquí dice, Él da a todos, ¿sí? Le da sabiduría a esa madre soltera que tiene que hacer frente con la crianza de sus hijos, le da a aquel hombre que a veces tiene que asumir desafíos, hacer trámites para lograr sus metas. Dios le da sabiduría a esa persona que tal vez está haciendo frente a una crisis de salud. Dios le da sabiduría a esa persona que está atravesando por una nueva etapa de su vida. Y los cambios en la vida también son pruebas. No es lo mismo estar en la juventud que sentir que ya te estás envejeciendo. No es lo mismo una persona que tuvo una experiencia conyugal varios años y de momento ya no la tiene. O una persona que estuvo viviendo con unas personas de su familia y de momento ya está solo o sola. Todos estos son factores, son variables que están allí. Muchas veces hay personas que han tenido abundancia o han estado tranquilos a nivel financiero, a nivel económico, y de repente se dan cuenta que están acosados de deudas, que están pasando por momentos de escasez. Todo eso puede pasar. Son diversas pruebas. A veces Dios quiere llevarte a otro nivel de influencia y todo esto es una prueba. ¿Cómo voy a administrar esto? Ayer hablaba con unas personas y yo les decía, mire, tienes que ser sabio cuando no tienes y cuando tienes. Y esto es tan cierto, porque una cosa es administrar tu salario cuando te transportas, cuando te mueves en transporte público. Otra cosa cuando tienes un vehículo particular. Una cosa es pagar arriendo y otra cosa es tener tu propia vivienda. Son dos cosas diferentes y en todas se necesita sabiduría. Esto es muy amplio. Por eso me parece que es un texto fascinante, es un tesoro. Si usted no lo tenía subrayado en su Biblia, no lo tenía resaltado o anotado en algún lugar especial, yo creo que es buen momento para que lo hagamos. Pídale al Señor sabiduría. Creo que es una de las mejores peticiones que podemos hacer al Señor. Siempre. Amén. Voy a leer un comentario que tengo por aquí. Siempre que sea posible voy a tratar de interactuar con ustedes. Dice, hoy en día no se sufre la persecución de la iglesia primitiva, pero sí se puede estar sufriendo una persecución psicológica debido a la fe en Cristo, partiendo desde la familia donde hay burlas y hasta retirar el apoyo que se obtiene en esta, o burlas en los colegios, universidades y el lugar de trabajo, llegando a ser maltratado verbalmente. Y este mundo, desafortunadamente, se está acomodando a lo que en la Biblia leemos como que lo bueno se está volviendo malo y lo malo está volviéndose bueno. Y censurar a todo aquel que siga la buena moral y obviamente perjudicando al creyente. Quizás en poco tiempo el mundo se vuelva como en los tiempos de la iglesia primitiva. Gracias, Juan Carlos. Esta es una reflexión muy profunda, porque esa es la tendencia. La cosa se está escalando. Yo creo que esto ya lo he mencionado antes. Por lo pronto, eh, digamos que el ministerio cristiano sí está bajo la lupa al punto de que están
buscando la manera de meterle algún tipo de impuesto. Eh, Hay gente que literal se muere por ver a las iglesias pagando impuestos y no es porque digan es que todos deberían pagar impuestos, sino porque les da piedra pensar que hayan entidades eh, que tengan en sus manos una administración importante. Y por lo general los proponentes de este tipo de leyes hablan de los millones, incluso de los billones que supone el movimiento de las iglesias o las entidades religiosas. Entonces dicen ahí, se está moviendo mucha plata. ¿Y el Estado qué? El Estado que entre comillas, ¿no? Porque a más entradas en el Estado, pues más mermelada, ¿no? Pero esta es la realidad. En realidad, el cristianismo es la piedra en el zapato de muchas agendas. La agenda de las letras y los colores tiene que entender que aunque los amamos como cristianos, no estamos de acuerdo con su manera de vivir. Lo mismo que con el político corrupto, lo mismo que con personas religiosas que confunden a los demás con su conducta, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Aquí estamos. El proceso está en avance. Nosotros necesitaremos recordar este pasaje. Yo pienso que este es un texto que vamos a necesitar hoy, mañana y siempre. ¿Tienes falta de sabiduría? Porque mira, puedes tener el empleo, puedes tener el hogar, puedes tener los hijos, puedes tener el negocio, puedes tener, no sé, muchas cosas. Y me gusta mucho que Santiago le diga, vea, yo sé que ustedes están en la dispersión, pueda que les hagan falta muchas cosas, tener muchas carencias, pero una cosa que no les puede faltar es sabiduría. Y pídanle a Dios con confianza que Él se las va a dar. Eso sí, tengan la plena certeza. Y Dios no los va a dejar con escasez de sabiduría, se las va a dar con abundancia al que la pida, sin reproche. Lo importante es hacerlo. Bueno, muy bien. Espero que esta meditación nos ayude a fortalecer nuestra decisión, nuestra convicción de fe, para que hoy le pidamos al Señor sabiduría. No sé cómo percibes tu provisión de sabiduría. Vuelvo y digo, independientemente de la prueba, porque de hecho estamos en conexión para orar. Y cuando uno piensa en oración, uno piensa, Señor, ayúdame, Señor, tengo estas necesidades. No estamos aquí simplemente para, digamos, llenar una agenda. Estamos aquí porque creemos que hay un Dios que nos puede sustentar y puede venir a nuestro favor, que se puede manifestar para bendecirnos. Y venimos a Él porque creemos que Él es poderoso, que Él tiene todos los recursos, que con Él tenemos esa certeza. Entonces, el Señor conoce tu petición, sabe qué es eso que te hace falta, el motivo de muchas de tus oraciones, la causa por la cual tal vez estás conectado esta mañana y hay muchas posibilidades. Tenemos gente que amamos que está enferma o nosotros mismos estamos enfermos. Tal vez estamos haciéndole frente a una presión económica muy fuerte. Tal vez estamos lidiando con la sequedad en una relación, con un abismo, con un ser que amamos, tal vez en la vida conyugal, tal vez con un hijo, con una hija, tal vez experimentas fuertes presiones en tu vida emocional, tal vez estás luchando con una depresión, con ansiedad,
te está costando dormir, tal vez te abruma la realidad con la que estás luchando o lo que pasa con tus seres queridos. A veces la prueba y la lucha no tiene que ver contigo, sino con alguien que tú amas y eso te causa un peso. Yo sé que aquí hay madres que oran por sus hijos. Ese peso es grande. Yo conozco muchas madres que oran de una manera por sí mismas, pero ellas siempre son tan generosas que oran por sus hijos y lo hacen con más fuerza incluso que por sí mismas. Hombres y mujeres que lo hacen. Cuando parece que se está, mm, ¿cómo se dice? Diluyendo una oportunidad, cuando hay mucha incertidumbre, en fin, pidámosle al Señor. Quiero guiar en estos momentos la oración, no solamente para los que estamos en este tiempo en vivo, sino también pensando que alguien en algún lugar pueda echar mano de esta palabra, de esta reflexión y alimentar su fe para decirle, Señor, aquí estoy. Hay algunas cosas que tengo, Señor, y por esas cosas que tengo te quiero agradecer. Toma un momento para darle gracias al Señor por todas aquellas cosas que puedes disfrutar, que tú tienes. Yo me alegro de poder estar en este lugar, en mi casa, cubierto, resguardado, en medio de una mañana lluviosa, fría. Gracias, Dios, porque puedo tomar un bocado de café. Gracias, Dios, porque cuento con la compañía de mi amada esposa. Piensa en tu familia, mis hijos, mi cónyuge. Tengo alimento en mi casa, tengo un vestido. Tal vez voy a salir a laborar, tengo un empleo. ¿Qué tienes? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Gracias, Señor. Gracias. Ahora pensemos en lo que nos falta. Todos tenemos una lista de cosas, de peticiones, de anhelos, aquellas cosas que quisiéramos tener en nuestras vidas. No importa lo que sea, háblale al Señor. Señor, aquí están estas peticiones. Me gustaría recuperar mi salud. Me gustaría ver calidez en mi relación conyugal. Siento que me falta mejor comunicación con mis hijos. Quiero volver a sentir la calidez de la relación que tengo con un hermano, un familiar. Señor, necesito ser más productivo en mi trabajo. Necesito alcanzar estas metas. Necesito hacer estas diligencias. Me hace falta este bien material. Hay algo que se está dañando y no sé cómo voy a pagar el arreglo, Señor. Dame la provisión. Tal vez hay medicamentos que debemos comprar y no tenemos el dinero. Tal vez estás viviendo en dispersión, en el exilio. Tal vez estás pensando qué bueno tener mi propia casa.
vivienda. Ya no quiero vivir más de arriendo, Señor. Quiero tener libertad financiera, no quiero estar más endeudado. Señor, quiero aprender a gozarme cuando esté en diversas pruebas, para poder ser perfeccionado en mi fe contigo, Señor. Que nada me falte teniéndote a ti. Pero especialmente en esta mañana, Señor, en este momento, ahora mismo, mientras oramos, te pedimos de todo corazón, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría. ¿Cuánto la necesitamos? Para hacer frente a la vida, para vivirla, para crecer, para madurar, para avanzar, para cruzar los obstáculos, para alcanzar las metas. Señor, tu palabra me ha dicho hoy que si sentimos que nos falta sabiduría, tal vez no tengamos o tengamos muy poca o necesitamos más. No importa si las pruebas son carencias o abundancias, Señor, danos sabiduría, dame sabiduría. No solamente para ir de camino a mis metas, sino para aprender a convivir con las cosas que tengo y que he alcanzado. Gracias porque tú, Señor, no le negarás esto a nadie. Pedir sabiduría es pedir tu presencia, es pedir tu dirección, es pedir tu voluntad, es pedir tu luz en nuestro camino. Y nunca nos vas a reclamar por pedirte sabiduría, Señor. Gracias. Por fe, declaramos que tu palabra es cierta y la recibimos. Ahí donde tú estás, yo te invito a que con todo tu corazón le digas, Señor, hoy recibo la sabiduría que necesito para vivir, para mi jornada, para mis desafíos, para mis dudas, para mis preguntas, para avanzar, para perseverar, para no desmayar. Gracias te damos, Señor. Creemos que así será. Tu sabiduría no faltará. Y te daremos toda la gloria, Señor. Te daremos todo el honor. Porque tú te mereces todo honor y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias. Desde ya te daré la gloria, Señor. Desde ya te doy toda la alabanza, Señor. Y esta oración que he hecho esta mañana, Señor, esta petición, confío en que tú, Señor, serás fiel a lo que dice tu palabra y recibiré esa sabiduría. La recibiré, Señor, porque cuando te la pedimos, tu palabra dice que tú la darás abundantemente y sin reproche. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.